Muy buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, compañeros del Consejo Universitario, invitados especiales y estudiantes. Quiero exhortarlos a nosotros, estudiantes, a hacer este espacio nuestro, es para ustedes, entonces esperamos recibir preguntas, muchas. Bueno, para iniciar, don Oscar, y aprovechando el comentario de don Felipe, ante su sólido y espectacular discurso que dio hace una semana en Venezuela sobre la situación que está pasando este país, ¿qué sigue para Venezuela? Y si es válido tanta indiferencia, por ejemplo, de gobernantes actuales que no se pronuncian, otras figuras de relevancia mundial, ¿verdad? Cuando se atropellan los derechos humanos que tenemos todos los presentes acá. Comienzo por manifestar mi satisfacción por encontrarme esta mañana en la UTN y manifestar que me agrada mucho que la inmensa mayoría de los estudiantes son mujeres. En la verbena de la Paloma, que es una zarzuela española, se dice que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Hace muchos años que se cantó esa zarzuela, pero hoy en día eso sí que es cierto, que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Tanto es así que le leí a Farid Zakaria el otro día que el 65% de la juventud del mundo, incluidos los que están aquí presentes, van a trabajar en profesiones que hoy no existen, que no conocemos, de tal manera que la educación hoy más que nunca es un proceso continuo, que si ustedes cuando salgan de esta universidad no abren un libro, pues se convertirán en analfabetos. Y esto es cierto en todas las profesiones. Pienso que es más cierto en medicina, que es vertiginoso el adelanto en la profesión médica, pero también es cierto en economía. Posiblemente no sea cierto en el caso de los abogados, porque los abogados viven repitiendo los mismos códigos y fallando según los mismos códigos y francamente viven anclados en el pasado o en el presente, pero no tienen que preocuparse por el futuro. Felipe ha dicho algo que es cierto en América Latina y Georgianella. El fenómeno que hemos visto en los países del ALBA, liderados por Hugo Chávez, es cómo líderes políticos llegan al poder por medio de las urnas y utilizan, una vez elegidos, el poder para socavar las instituciones democráticas existentes. Eso es lo que ha hecho Hugo Chávez, pero también lo que han hecho otros países del ALBA. Nuestro querido vecino, don Daniel Ortega, eso es precisamente lo que ha hecho. En Venezuela no hay nada independiente. Todo es manejado desde el Poder Ejecutivo, como lo acaba de decir Felipe. El Poder Judicial falla conforme el presidente quiere que falle. Cuando escapó el fiscal Nieves, que fue el que condenó a Leopoldo López, él dijo que él tuvo que fabricar las pruebas, que la acusación fue un fraude y huyó a los Estados Unidos y confesó que para poder encarcelar a Leopoldo López tuvo que fabricar las pruebas y la acusación. Y lo que acaba de decir Felipe sobre la Sala Constitucional es así. La Sala Constitucional está integrada solo por chavistas y puede vetar lo que diga la Asamblea Nacional, lo que legisle la Asamblea Nacional, recibiendo órdenes del Poder Ejecutivo. Con el Poder Judicial es lo mismo, igual que en Nicaragua. El Poder Judicial lo maneja el Poder Ejecutivo de tal manera que
no hay ninguna independencia. Este es el fenómeno que ha vivido Venezuela, pero también otros países en los últimos tiempos. Cómo se llega al poder por medio de las urnas, pero se utiliza el poder para socavar todas las instituciones democráticas. Parafraseando a Octavio Paz, yo diría que en nuestra región la democracia no tiene que echar alas, lo que tiene es que echar raíces. Ese es el reto nuestro. Gracias. No sé, Georgianela, no me quiero extender más. Perfecto. En ese sentido, don Oscar, ante la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que surge Sanders, surge Trump, uno radical de izquierda, otro radical de derecha, los votantes manifiestan estar descontentos, defraudados por el sistema. Entonces, ¿será que Estados Unidos va forjando un fenómeno populista como ha pasado en toda Latinoamérica? Don Oscar. Sí. Bueno, todos hemos visto, todos conocemos a los candidatos demócratas y republicanos, todos hemos tenido la curiosidad de seguir los debates en ambos partidos. Yo tengo mis preferencias, como me imagino que cada uno de ustedes las tiene, sobre Estados Unidos. Mi preferencia, puedo confesarla, es que me gustaría ver a Hillary Clinton de presidenta. La conozco, trabajé con ella, es una mujer preparada, inteligente, y sigo con la manía de querer ver a mujeres en la presidencia de la República en diferentes países. Sanders es un fenómeno, sí. Debemos estar agradecidos con él porque ha traído a la mesa de discusión en el debate norteamericano un tema que era tabú en Estados Unidos, que es la mala distribución del ingreso en los Estados Unidos. Como el 1% de Wall Street, como el 1% más rico se lleva la tajada más grande. Y eso no era un tema en Estados Unidos, nunca lo fue. Es un tema en Europa. Piketty acaba de escribir un libro, el economista francés, que de nuevo es posiblemente el estudio más exhaustivo sobre la distribución de la riqueza en el mundo. Pero este es un tema que en Estados Unidos nunca había sido debatido. Por el contrario, el American Dream, el sueño americano, consiste en cómo una persona pobre, Estados Unidos le da las oportunidades para llegar a ser rico. Y eso es parte del American Dream. Y eso es lo que todo el mundo anhela. Yo estuve en los años 90 en la John F. Kennedy School dando un seminario. Y Joseph Nye, el director, me decía, hace 30 años, todos los que se graduaban de la John F. Kennedy School querían ir a la política. Hoy todos quieren ir a trabajar a Morgan Stanley o a Goldman Sachs, con los grandes bancos. Y este es un fenómeno bastante generalizado, yo lo he hablado muchas veces aquí en mi país, como la mejor gente de Costa Rica y de la juventud costarricense no quiere ir a la política porque no quiere enfrentar una crítica permanente o lo que acaba de mencionar Felipe, la judicialización de la política. En el campo republicano debo decir que es atroz lo que uno ve ahí. Ahí sí que no, ahí uno se equivoca si escoge entre los que están buscando la presidencia, porque todos son detestables, francamente. Es la extrema derecha. Todos los candidatos comen chiquitos, están hablando de cosas que realmente son horribles.
con el agravante de que si bien el mundo ha cambiado y ya no hay dos superpotencias como en tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos todavía sigue siendo un país sumamente poderoso, la economía más poderosa del mundo, con la defensa más poderosa del mundo. Pero bueno, se habla de un mundo multipolar, ciertamente que tiene que competir con China, que es una economía muy parecida, pero Estados Unidos sigue gastando 3 veces más en armas y soldados que China. O sea que sigue siendo un poder de alguna manera hegemónico, muy importante. Y quien viva en la Casa Blanca es como un emperador romano. Todo el mundo tiene que ponerle atención a las decisiones que emanan de Washington. Y claro, los emperadores romanos, hubo unos ilustrados como Marco Aurelio, el filósofo, como Adriano, pero también tuvieron a Nerón y tuvieron un Calígula. Así es que podríamos tener un Nerón y un Calígula en la Casa Blanca. Quiera Dios que no. Juntos, ¿verdad? Juntos. O juntos, sí, quizás. Don Oscar, en sus periodos presidenciales aportó muchísimo al sector educativo. Sin embargo, creo, y muchas otras personas creen que se necesitan ciertas reformas en todo el sistema. ¿Cuál reto o cuáles retos considera usted que son necesarios? Bueno, voy a hablar de Costa Rica, pero es cierto para toda América Latina. Si a mí se me pregunta por qué América Latina en 200 años de vida independiente no ha tenido éxito, no tenemos un solo país rico, ¿por qué no hay un solo país que haya dado el salto al desarrollo como los asiáticos? ¿Qué explica que México hace 60 años era más rico que Corea del Sur? ¿Cómo es posible que hace 60 años Nicaragua era más rico que Singapur? ¿Qué hace que Brasil era hace 60 años más rico que Portugal? ¿En qué consiste nuestro fracaso? Podemos hablar de montones de temas. La baja productividad, la baja competitividad, no invertimos en infraestructura, pero yo tendría que escoger uno. Bueno, la corrupción, la ingobernabilidad. Este seminario habla de gobernabilidad democrática. De lo que deberíamos haber hablado es de la ingobernabilidad de América Latina. Y voy a atreverme a decir una cosa que es polémica, no tienen que aceptarlo. Yo creo que lo que más explica la ingobernabilidad de América Latina es la proliferación de partidos políticos en América Latina. Es decir, 28 partidos políticos en el Congreso de Brasil. No le podemos echar la culpa de que por eso Brasil va a decrecer 3,5 puntos del Producto Interno Bruto, pero hay mucho de ello. Nosotros llevamos 20 años discutiendo una reforma tributaria con don Abel, conmigo, con Laura y ahora, y no la hemos aprobado, porque no podemos poner de acuerdo a 9 partidos políticos en un Congreso de 57 diputados. No podemos llegar a ningún tipo de acuerdo, ni siquiera para modificar el reglamento interno para conducir la Asamblea Legislativa. Pues bien, dime qué maestros tienes y te diré qué país tienes. Yo pienso que es la educación el talón de Aquiles de América Latina y es lo que explica en buena parte que no hayamos dado ese salto al desarrollo. La OECD tiene los análisis, las evaluaciones de PISA. Ahí no todos los países latinoamericanos han participado y no han participado como Venezuela porque no quieren que los evalúen y porque van a salir muy mal, pero los que sí participan, y yo le pedía a Leo Garnier que participara a Costa Rica para saber a dónde estábamos en esa evaluación de nuestros profesores. Salimos muy mal, pero salimos mejor que Argentina, salimos peor que Chile, pero salimos parecido a Uruguay, pero todos estamos entre los 40 y los 50, mientras que Finlandia es número 1,
a veces es Shanghái, número 1, a veces Singapur, número 2, número 3. Entre esos países, y los europeos están entre 12 y 15, 16, 18, y Estados Unidos está en el puesto 13 más o menos. Pero nosotros estamos muy lejos. De tal manera que mientras no seamos capaces de evaluar el conocimiento de los educadores, estamos jugando la gallina ciega. No sabemos si nuestros hijos y nuestras hijas están aprendiendo el francés, la química, la física, la matemática, porque no sabemos si los profesores saben esas disciplinas. Yo pienso que esa es la falla fundamental. Estando Jorge aquí, debo decirle que el otro día leí que cuando llegó Iturbide a México en 1821, el 98% de la población de México era analfabeta. Y en México he visto a los maestros en Reforma protestando porque no quieren ser evaluados. De tal manera que este es el talón de Aquiles fundamental que tiene América Latina y que tiene evidentemente Costa Rica.